Agradecemos mucho la presentación del doctor Ariel Monge Martínez. Con el tema cómo garantizar que el derecho humano al agua se traduzca en un marco legal vinculante y que priorice el acceso equitativo, dejamos en el uso de la palabra al diputado Omar Francisco del Valle Colosio, presidente del Honorable Congreso del Estado de Sonora. Si es tan amable, diputado, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Vaya tema. Para resumir en 10 o 15 minutos, esto pues podría generar toda una tesis doctoral. Seguro para las jóvenes y los jóvenes que están aquí, seguro si hay algún estudioso en materia de gestión hídrica, pues ahí tiene un tema por el cual trabajar. Agradecido de estar con ustedes esta tarde, agradecido por la invitación del Congreso, particularmente del diputado Ramírez Cuellar, y agradecido también por el acompañamiento de diputadas y diputados locales y también de este Congreso, a todo el público que está presente en esta tarde, muchas gracias. Ahorita comentaba Ariel, quien es el titular de la Comisión Estatal del Agua, que para efectos de la correcta o adecuada gestión del agua se requiere de un gobierno fuerte. En palabras del gobernador Durazo, Alfonso Durazo, gobernador constitucional del Estado de Sonora, ha mencionado que un gobierno es fuerte si se hace acompañado por su gente. Cuando un gobierno es acompañado por la gente, se fortalecen sus instituciones. Y para fortalecer eso, pues hay que dar resultados para que efectivamente en la eficiencia administrativa de un gobierno estatal o municipal tenga la confianza y el apoyo de su gente. ¿Cómo garantizar el derecho humano al agua cómo garantizar que el derecho humano al agua se traduzca en un marco legal vinculante y que priorice el acceso equitativo? Como lo dije, pues nos va a llevar algunos días, semanas, meses trabajar, encontrar la fórmula mágica, pero hay un punto que aquí se ha notado claro, que es el siguiente tema relacionado a crear un modelo de gobernanza con una visión de conjunto, es decir, cómo nos ponemos de acuerdo para la administración del agua, de tal suerte que nos alcance sin dejar a nadie en un rezago hídrico y compensar hacia adelante los mecanismos de desarrollo sostenible. Y eso es lo que quiero comentarles en el sentido de cómo es que hablar del agua actualmente es oportuno en este foro, es oportuno hablar del agua en este foro porque el tiempo ya nos alcanzó y hemos escuchado previo a esa participación diagnósticos muy puntuales de académicos y funcionarios públicos con una gran experiencia en el tema, que nos vamos a reinventar el hilo negro cuando hablamos del tema de agua. También se han hablado de distintas soluciones en materia de tecnologías, en materia de financiamientos, en materia de diferentes tipos de usos, y el tema es, ¿por qué estamos como estamos? ¿Qué es lo que ha faltado para ponernos de acuerdo como país, como región, en algunos casos, para efectos de que no se presenten estas situaciones que particularmente en el estado de Sonora tenemos una crisis hídrica de gran magnitud por la condición natural de nuestra geografía, pero también por condiciones que por muchos años antes a esta administración no se atendieron las causas de ir generando nuevas fuentes de agua y ir resolviendo los temas hídricos. En ese sentido, la justicia hídrica puede ser sin duda, y por eso celebro que se trate este tema aquí en el Congreso y que se invite a las legislaturas locales, porque tenemos que trabajarlo de manera unida, de manera conjunto, porque la justicia hídrica puede ser sin duda el cimiento del segundo piso de la transformación, más allá incluso de la reforma al Poder Judicial, porque el agua va a trascender por generaciones y en esa responsabilidad que tenemos quienes tomamos decisiones en materia de política pública, rendiremos cuenta no solamente a quienes actualmente están en este país, sino a las generaciones que vienen detrás de nosotros. En ese sentido, mencionar que lo que nos tiene aquí, pues definitivamente se ha reconocido que la inclemencia climática y la situación del déficit hídrico requiere una atención oportuna que ha llevado a generar un consenso al menos en una premisa: no hay agua o no hay suficiente agua. Podremos observar el tema del déficit hídrico, que es consumir más agua de la que tenemos en esta generación por diferentes causas. O podremos hablar del tema de la huella hídrica, que significa consumir más de lo que realmente necesitamos para subsistir. Y en esa combinación es lo que está generando una presión hídrica cada vez mayor si no lo resolvemos de manera oportuna. Hablar del agua, y eso es un tema muy importante que en estos foros o los múltiples foros que pueden generarse aquí, en este recinto y en las legislaturas locales, pues puede ser de diferentes puntos de vista o diferentes áreas temáticas del agua. Por ejemplo, podemos hablar del agua, de infraestructura, de tecnología, de contaminación del agua, de gestión de cuencas, del tratamiento del agua, de contaminación del agua, de la relación del agua con las empresas mineras, etcétera, etcétera. Pero también podemos hablarlo desde la óptica de desarrolladores de vivienda, desde la óptica de productores rurales, desde la óptica de desarrolladores de vivienda, de desarrolladores industriales, desde la óptica del ciudadano, del consumo humano. Pues, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y creo, yo me atrevo a decir que el punto fundamental para hablar de esa transición hídrica a la que tenemos que apostarle en el país a través de un mejor marco jurídico tiene que ver con la gobernanza, la gestión hídrica. En términos llanos, cómo nos ponemos de acuerdo para que nos alcance el agua en una dualidad. Por un lado, justicia social.
reconocer el rezago en materia de justicia social que en materia de agua no hemos logrado cubrir, y ya se plantearon cifras en esta mañana con respecto a poblaciones que no cuentan con agua potable de calidad o saneamiento en otras. Pero por otro lado es impulsar el desarrollo de sostenibilidad que requiere el país. No se trata de sacrificar el desarrollo económico incluyente del país, sino darle las herramientas que se requiere para que esta generación y las próximas puedan seguir prosperando. En ese sentido, creo yo que en términos de la transformación del país, hablar del humanismo mexicano, hablar de la prosperidad compartida, pues un punto fundamental tiene que ver con la gestión hídrica. De ahí que tenemos que partir de esa base de que no hay agua suficiente, y la convergencia será en dos puntos importantes. Así como ya se han agotado muchas discusiones y se han logrado acuerdos en leyes en materia de transición energética, tenemos que hablar de una transición hídrica. Y eso es transitar a actividades económicas que sean menos intensivas en el uso de agua, particularmente la cuestión agrícola. Sería un desastre que en el estado de Sonora emitiéramos un decreto que a partir del 1 de enero de 2025 se prohíbe el cultivo de trigo porque no hay agua. Pero tenemos que acompañar leyes, además de las del agua, como que la ley de agua tiene que ser el punto que dé oportunidad que otras leyes acompañen esa transición, para que en leyes de fomento agrícola, de fomento económico, pueda darse la transición en la materia de agricultura, particularmente en el estado de Sonora. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero tenemos que generar ese camino legal que así lo permita. Y por otra parte es la eficiencia hídrica, que está íntimamente ligada a la inversión en infraestructura y tecnología. ¿Cuál es el modelo de política pública? Dicho lo anterior, pues impulsar un modelo de gobernanza para la planeación y toma de decisiones incluyente, participativa, transparente y legalmente vinculante para el corto, mediano y largo plazo. En la propuesta de una nueva ley de aguas nacionales, y ahorita lo comentaba el doctor Ariel, ¿cómo participarán los gobiernos estatales en la elaboración de ese marco normativo? Y por eso celebro que el día de hoy en este foro, que participamos legisladoras y legisladores en el ámbito local y federal, podamos hacer ese acuerdo de continuar en el diálogo, en la construcción de ese marco normativo hacia adelante, que no sea con una visión desde el centro del país, sino una visión que permita atender las características regionales de cada parte de la República. Por eso se trata de poner orden y buen gobierno, como dijo el diputado Ramírez Cuellar esta mañana. Y ahí reconocer que en el estado de Sonora se empieza a trabajar desde el año pasado, que el gobernador Durazo planteó el plan hídrico, que le da un horizonte, una visión de 20, 30 años, y que tenemos que acompañar en materia legislativa para que se pueda materializar, que no sea un volumen más de un libro en una biblioteca, sino que esa propuesta de voluntad política se transfiera en hechos y en acciones respaldadas por leyes y por presupuesto. Y ahí está la clave. Fortalecer jurídicamente el derecho humano al agua, desde luego el acceso equitativo no debe ser a costa de unos o de otros. Por eso hablo de esa dualidad en materia de la transición hídrica. Tenemos que reconocer a la población que no tiene acceso, no ha tenido acceso al agua, y que tenemos una obligación moral con la población que se ha rezagado en esta materia, y tenemos que habilitar al motor económico de nuestra economía para que sigamos generando mayor bienestar económico. En términos de marco regulatorio, un marco regulatorio renovado y actuante. Renovado en términos de actualizar, modernizar y armonizar entre el país y los estados con respecto a los criterios que se han resuelto en la materia, y actuante para que sea una ley que no sea ley muerta, sino que además tenga la actividad presupuestal en ello. Esto ayuda a generar una coherencia en políticas públicas en la materia que atiendan de forma y fondo, que no solamente sea una iniciativa que se quede en letra muerta. Generar un modelo de gestión participativa, el rescate hídrico requiere un consenso constitucional, y eso es lo que estamos platicando en este foro. Por eso lo primero que se planteó en este foro es una reforma de fondo, porque tenemos que rescatar el país en su situación hídrica en ese sentido. Planeación de mediano y largo plazo, modelo de inclusión y participación en esa planeación, y leyes que permitan observar su atención obligada en la planeación y ejecución de tales planes. La gestión hídrica no puede ser sujeta de administraciones de corto plazo, es otro consenso que está aquí también. Como en otros sectores, pero particularmente en el tema de agua, si hay una visión a 6, 10, 15, 20, 30 años, y están claras las acciones que tenemos que hacer en materia de rehabilitar redes de agua, generar nuevas fuentes de agua, pues ya está la ruta lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se obliga a una administración entrante jurídicamente a que tenga que cumplir con esa responsabilidad, independientemente del color que corresponda en ese momento políticamente hablando? Porque existe una obligación moral en el cuidado en la gestión hídrica para las próximas generaciones. Y en ese modelo participativo, en ese modelo de gobernanza, en ese modelo de ponernos de acuerdo, que tiene que estar reflejado en ley. No solamente la propiedad de quién es el agua, de quién puede ser el agua. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para asignar los recursos presupuestales? Por ejemplo, una ley que dictase que el 20%, es demasiado, pero a lo mejor el 5 o el 7% del recurso en materia de inversiones tiene que estar destinado a la parte hídrica, sí o sí. ¿Qué parte hídrica? Pues el plan que te lo está dictando hacia adelante, porque hay una demanda natural en materia hídrica, de consumo humano y desde luego en materia de desarrollo económico. Pero hay un punto que no hemos tocado aquí, que es fundamental en los estados, que son los organismos operadores de agua. En mi experiencia,
como exsecretario de Hacienda también del Estado de Sonora, pues prácticamente diría que el 100% de los organismos operadores de agua están financieramente quebrados. Y es el modelo, son los organismos operadores de agua quienes son la cara con la gente en materia de agua potable y saneamiento, pero no tienen lana. Que por un lado los costos laborales, que por otro lado el costo energético, y así plantas de tratamiento, plantas de agua potable, plantas o lagunas de oxidación están desconectadas a la red porque no tienen la capacidad para atender los costos. ¿Qué vamos a hacer al respecto dentro de este marco normativo? ¿Y qué rol puede jugar el Estado y los municipios en este nuevo marco jurídico que tenga por un lado la responsabilidad, pero también los derechos en la actuación en ese tema? Pero no podemos partir a hacer un modelo de gestión de agua sin pensar en los organismos operadores de agua, pues son la primera cara con la sociedad en la previsión de agua potable y saneamiento. Han acumulado incapacidades financieras y técnicas y requieren un fortalecimiento legal, particularmente en su actuación. En conclusión, ¿qué me llevo de este foro? Uno, que es el momento de actuar para efectos de lograr la transición hídrica que requiere el país. Que es el momento de actuar para crear un nuevo modelo de gobernanza en la gestión hídrica, un nuevo modelo en cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad en ese consenso que es la Constitución, que va a marcar la pauta para que las entidades federativas participen de ella y la fortalezcan también, en ese sentido. Hay que trabajar en unidad con una visión de conjunto integral, todos cabemos. Desde luego, primero, el consumo humano, quienes menos tienen la perspectiva de justicia social, que no se profundice el rezago social en materia de agua, pero tampoco que se frene el desarrollo sostenible en nuestro país. Resolver para ello, para las próximas generaciones, a quienes también rendiremos cuentas, es fundamental en esa visión de conjunto, de que la actuación que estamos haciendo ahora, porque tenemos la capacidad política, si hay voluntad de reformar la Constitución, y ese es el marco jurídico que vamos a crear para heredar a las próximas generaciones, pues que sea lo suficientemente robusto, incluyente y participativo, como dijo también mi compañero Ariel, en términos de la participación local, para que esa visión de conjunto se materialice. Y aquí es donde queremos estar presentes, arrastrando el lápiz junto con ustedes, porque aquí hay mucho talento. Y esa es la capacidad del Congreso de la Nación, de convocar talento, expertos, expertas en la materia, que nos ayuden a quienes tenemos que generar esos marcos normativos en las leyes locales, para que se alineen los astros y podamos transitar en materia hídrica y podemos lograr hacer justicia hídrica, que también se platicó esta mañana. Muchas gracias por su atención, quedo a sus órdenes. Agradecemos la participación del diputado Omar Francisco del Valle Colosio. Con el tema, ¿qué modelo de gobernanza participativa es necesario para una gestión